Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Estará con nosotros el profesor Mario Gómez Neri, quien nos guiará sobre todos los aspectos importantes de esta sesión. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Es un gusto estar contigo, Nadia. Y con todos ustedes. En esta ocasión, nuestro tema se titula ¿Cómo aplico la educación para la paz en mi salón de clases? En él abordaremos elementos que les permitirán analizar sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Es un tema de suma importancia para todas las personas. ¡Acompáñenos! Debido a que pasamos una gran parte de nuestras vidas en la escuela, es muy importante que la convivencia sea pacífica dentro de nuestros salones de clases, para estar en armonía y poder estudiar mejor. Por supuesto. Además de la casa y la comunidad, la escuela es un espacio que contribuye a formar nuestra identidad. Imagínate que nuestras formas de convivencia escolar nos enseñen a superar los conflictos de manera pacífica, identificando y rechazando todas las formas de violencia. Debemos considerar que nuestras formas de convivencia escolar nos enseñan a superar los conflictos de manera pacífica, identificando y rechazando todas las formas de violencia, lo cual hace posible que comencemos a construir la paz. Antes de comenzar, les invitamos a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades de información que analizaremos de forma conjunta. Recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y en la medida de lo posible eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Profesor Mario, recuerdo que hemos revisado algunos temas relativos a la cultura de paz, la cual es una iniciativa mundial para evitar que los conflictos internacionales terminen en guerras y otras acciones violentas. Así es. Como podemos recordar, la cultura de paz tiene el objetivo de evitar las guerras entre naciones. Así lo establece desde su fundación la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Por ello, es imprescindible enseñar a las personas los principios y valores que nos permitan solucionar los conflictos para evitar que escalen a confrontaciones violentas. De acuerdo. Recuerdo que en las clases de historia nos mencionaron cómo muchas guerras comenzaron con pequeños conflictos locales, que fueron creciendo y creciendo hasta convertirse en confrontaciones de carácter nacional y en algunos casos internacional, que duraron años y cobraron miles o millones de vidas. Nadia, es muy triste aceptar que históricamente la guerra ha sido la única forma de afrontar los conflictos. Nuestro país vive tiempos de paz con otras naciones. Ahora nos parece algo lejana la guerra, pero eso es gracias a que hemos aprendido de nuestros errores del pasado y reconocemos que la solución está siempre en los métodos pacíficos. Para ayudar a saber a qué nos referimos con cultura de paz y su relación con la educación para la paz, les invitamos a ver y escuchar con atención el siguiente video. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. Como apreciamos en el video, la cultura de paz y la educación para la paz van siempre de la mano e involucran una gran cantidad de aspectos y asignaturas de estudio que debemos atender. Totalmente de acuerdo, Nadia. La educación para la paz incluye aspectos de desarrollo de habilidades como la aritmética o la alfabetización, de conocimientos como el estudio del medio ambiente, la historia y la geografía, y también actitudinales como la responsabilidad frente a uno mismo y las y los otros y la naturaleza, lo cual se favorece a partir de los contenidos de formación cívica y ética. Expliquemos cómo es que la educación para la paz puede y debe integrar los aprendizajes de las áreas del conocimiento y asignaturas. Matemáticas. Nos enseña a pensar de forma abstracta y lógica, necesarias para ordenar nuestras ideas y pensar racionalmente. Lengua materna. Comprendemos textos y discursos ajenos y nos expresamos con claridad y coherencia. Nos sirve para saber escuchar a las y los demás y dialogar adecuadamente. Ciencias naturales. Por medio de la clasificación, análisis y experimentación, conocemos las fuerzas, comportamientos y organismos presentes en el medio natural. Nos enseña a valorar la naturaleza a través del conocimiento de su diversidad y funcionamiento. Ciencias sociales. Nos dan conocimiento sobre el espacio y el tiempo de la humanidad mediante la geografía y la historia. Obtenemos una idea adecuada de nuestro lugar en el tiempo y en el espacio. Podemos tomar decisiones de acuerdo con nuestro contexto cultural. Educación artística. Nos enseña el lenguaje de los sentidos y la expresión de las emociones por medio de objetos u obras. Nos sirve para ordenar, entender y expresar mejor nuestros sentimientos, así como a transformar los objetos según nuestras ideas por medio del trabajo. Educación física. Nos enseña el cuidado y control del cuerpo para mantener la salud física y mental. Sirve para ser personas con fuerza espiritual, que significa mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Formación cívica y ética. Nos enseña los valores, las leyes, los derechos y cómo debemos comportarnos. Siendo parte de las ciencias sociales, integra conocimientos relacionados con el ejercicio de la libertad, orientando nuestros actos hacia el bienestar personal, el bien común y los derechos humanos. Empleemos el pensamiento crítico, el diálogo, el conocimiento del medio, el conocimiento de las sociedades en el tiempo y el espacio, el cuidado de la salud física y mental y la expresión de las ideas. Profesor, creo que ha quedado más claro cómo es que la educación para la paz se relaciona con el fomento a la cultura de paz que estudiamos en esta asignatura. También me ha hecho comprender que todas las asignaturas son igualmente importantes en la formación de los ciudadanos del futuro, pues aportan algún aprendizaje o habilidad que nos ayuda a pensar, expresarnos y actuar de mejor manera. Esa es la finalidad, Nadia. Pero no es algo que se dé inmediatamente o solo estudiando mucho. Es preciso tener la voluntad de cambiar el mundo y de poner manos a la obra en la construcción de la paz desde la escuela y desde su salón de clases con las y los docentes y toda la comunidad escolar. Las acciones por la paz
comienzan con la solidaridad con las personas que están junto a nosotras y nosotros. Y a todo esto, profesor, ¿qué significa la solidaridad? Para ustedes, ¿cómo es una persona solidaria? Pongan mucha atención a lo que vamos a ver y escuchar. Si es posible, tomen notas en su cuaderno para estudiarlo más tarde. ¡Corre video! Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. ¿Qué les ha parecido? ¿Coincidieron con su forma de entender la solidaridad? Profesor, definitivamente coincido. Me parece entonces que se trata de estar atentos a las necesidades de las y los demás para poder brindarles ayuda. Exactamente, Nadia. La solidaridad implica comprometerse con las necesidades de las y los demás como si fueran nuestras. Genera confianza mutua y el sentimiento de que recibimos apoyo por la fuerza de todas y todos. Por supuesto, nos conviene que la solidaridad exista, pues tarde o temprano tendremos necesidad de ayuda para obtener algo o recuperarnos de un mal. ¿Cómo entonces podemos practicar mejor la solidaridad en el salón de clases? Excelente pregunta. Originalmente se hablaba de la fraternidad entre las personas, haciendo referencia a la relación de igualdad y cariño que existe entre los hermanos. Fraternidad significa exactamente lo mismo que hermandad. Sin embargo, este concepto no dice demasiado si nos ponemos a pensar que entre los propios hermanos hay relaciones muy diferentes. Es así como se ha llegado a la idea de la empatía, como un sentimiento y un valor moral. Este es un excelente principio, pues la empatía es poder sentir lo que otras y otros sienten. Profesor, entonces tener empatía con las personas es poder entenderlas mejor e implementar acciones para que superen las situaciones que les afectan. Tienes toda la razón, Nadia. Además, significa que debemos sentir la felicidad de las y los demás como si fuera nuestra, sus triunfos y sus alegrías, así como sus pesares. Profesor, si entiendo bien, ¿la empatía nos lleva a ser solidarios? De alguna manera sí, Nadia, pero no necesariamente. Podríamos quedarnos solo en entender o sentir lo que les pasa a las y los otros, ponernos en sus zapatos, como se dice. Pero esto no basta. Por ejemplo, si alguien tuvo un accidente y se lastimó el pie, claro que debemos poder sentir su dolor y ponernos en su lugar, comprendiendo que está sufriendo y no piensa claramente. Pero no le servirá esto para sentirse mejor o para que se le quite el dolor. Debemos, pues, poner manos a la obra y tomar acciones como llamar a una ambulancia, ayudarle a caminar apoyándose en nuestro hombro, apoyarlo económicamente para comprar medicina, acompañarlo hasta el hospital, etc. En pocas palabras, solidarizarse es tomar acciones que contribuyan eficaz y eficientemente a la solución de los problemas ajenos. De acuerdo, profesor. ¿Ustedes brindarían solidaridad a sus compañeras y compañeros de su salón?
¿En qué otras formas contribuyen con la cultura de paz en su escuela? Veamos y escuchemos el testimonio de María, una estudiante de segundo de secundaria que nos cuenta sus experiencias. En mi salón de clases siempre hay un ambiente de paz, pues respetamos el reglamento que todos elaboramos de común acuerdo al principio del año. Igualmente, todos tenemos una actitud positiva y propositiva ante cualquier dificultad o conflicto que surja. Nuestras maestras y maestros nos enseñan a que la autoridad se basa en el reconocimiento de todos al conocimiento y capacidad de alguien. También sabemos que cuando surgen conflictos es necesario dialogar y superarlos a través de la negociación y nunca recurriendo a la violencia para hacer su voluntad. Finalmente, nos cuidamos unos a otros y somos empáticos y solidarios con quien sabemos que la está pasando mal o tiene dificultades para hacer algo. Por ejemplo, si vemos que alguien no está entendiendo la clase, le ayudamos explicándole de la mejor forma posible. O si alguien no trae el material, se lo prestamos o regalamos para que pueda aprovechar las clases. Profesor Mario, ya hemos revisado que la educación para la paz está presente en todo espacio y en todas las asignaturas que estudiamos en la escuela. También que pone en juego una serie de capacidades y habilidades como la empatía, la solución de conflictos y la solidaridad. ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto hacia la paz? Ya hemos dicho que no es algo que se logre dominar completamente en poco tiempo. Sin embargo, como se dice, la práctica hace al maestro. Debemos seguir constantemente los métodos pacíficos en la convivencia escolar para así mantener un ambiente de paz en los salones de clases. Algunos de los principios para la construcción de la paz son: realidad. Partir de un diagnóstico adecuado, aceptar los retos que plantean las cosas como son en su imperfección, conocer nuestras capacidades y límites. Dignidad humana. El respeto a los derechos humanos comienza por respetar y valorar a las personas. Autoridad. Ejercer el poder de forma racional y responsable. Orden. Establecer reglas claras y seguirlas consecuentemente. Aprendizaje. Mantenerse con una actitud abierta a nuevos conocimientos. Respeto a la diversidad. Valorar diferentes formas de pensar, expresarse y actuar. Participación. Comunicar las necesidades y ser parte activa de las decisiones que se tomen. Diálogo y escucha. Defender su punto de vista con buenos argumentos y escuchar los de las y los demás para llegar al entendimiento mutuo. Cooperación. El participar en el trabajo colectivo y llevar a cabo los acuerdos y compromisos a los que se haya llegado. Negociación. Ceder y obtener lo que se desea buscando la justicia y que todas y todos ganen. Educación con perspectiva de género. Siempre priorizar la igualdad entre los sexos, además de no discriminar por edad u otras características físicas o culturales. Profesor, ya me va quedando bastante claro qué podemos hacer dentro del salón de clases para fomentar la cultura de paz. La educación para la paz es todo este proceso que nos permitirá formarnos como personas con responsabilidad, respetuosas de los derechos humanos, con valores firmes, sentimientos nobles como la empatía y la solidaridad para ayudar. No podrías haberlo dicho mejor, Nadia. Es imprescindible seguir estos principios de forma continua. Recordemos que la escuela es el paso intermedio entre la casa y el espacio público y que la paz comienza en la mente de las personas. Pero tampoco es que se resuelva en forma individual, sino que es preciso que los pensamientos se expresen y se tomen acciones concretas, como las que hemos visto, para hacer realidad la paz en el mundo. Creo que también podemos contribuir a la paz manteniendo una actitud positiva y propositiva, empática, tolerante y solidaria en nuestra escuela, comunidad y en todo lugar donde nos toque vivir con las y los demás. Debemos comenzar por los espacios cercanos como nuestra casa, salón de clases,
calle, comunidad, escuela, para posteriormente, cuando nos toque ejercer un oficio o profesión, seamos personas de paz y disfrutemos los beneficios de vivir y convivir en un mundo de respeto a los derechos humanos. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video, donde la maestra María de los Ángeles Albolvera nos da un panorama general de lo que es la paz. ¡Corre video! Preguntémonos ahora, ¿qué se requiere para construir la paz? Si nosotros utilizamos dos términos que son centrales para entender este concepto de paz en sentido positivo y amplio, hablaríamos de la justicia y la violencia. Si los colocamos a manera de balanza, vamos a ver que a medida que la justicia se incrementa y disminuye la violencia, nos vamos a acercar al concepto de paz que queremos generalizar. Creo que ya ha quedado claro lo que significa la cultura de paz y la educación para la paz y cómo se manifiesta en el salón de clases. Es un tema muy interesante e importante que debemos continuamente estar practicando. Me alegra que hayamos podido platicar sobre este tema en nuestra sesión. Ahora ya sabemos qué es lo que debemos llevar a la práctica para que nuestro salón de clases se convierta en un espacio de paz y buena convivencia. Reflexionar y estudiar este tema ya es parte del cambio cultural del que estamos hablando y de la educación para la paz. Profesor, estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Explicamos lo que significa la cultura de paz y su relación con la educación para la paz. Reflexionamos sobre la relación y diferencia entre la empatía y la solidaridad. Destacamos que el respeto a los derechos humanos y el rechazo a todas las formas de violencia son componentes de la paz. Finalmente, resaltamos la importancia de los principios de la educación para la paz en la construcción de un ambiente adecuado en nuestro salón de clases. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de la cultura de paz y la educación para la paz en su vida cotidiana. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Por un mundo sin violencia y con paz. ¡Hasta la próxima! Adiós, profe. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.